Buenos días, tengan todos ustedes, maestros de el sistema incorporado, maestros de medicina, que vamos a hablar en esta ocasión sobre bienestar emocional de nuestros estudiantes de medicina. Esta charla tiene mucho que ver con los resultados que obtuvimos de esta prueba de bienestar psicológico que se aplicó a los estudiantes de nuestras comunidades educativas para entender particularmente cómo están ellos de sus niveles de ansiedad, cómo está la depresión y cómo están sus niveles de bienestar psicológico. Cuando recibimos los resultados, hubieron cosas que nos llamaron mucho la atención y que por eso mismo es que estamos hoy trabajando y explicando y acercándonos a ustedes para trabajar un poco la importancia que tienen los docentes en la vida de un estudiante. Un docente de alguna manera desempeña un papel fundamental en el apoyo a los estudiantes que enfrentan problemas de salud emocional y básicamente tenemos esta obligación de actuar proactivamente para de alguna manera promover el bienestar de nuestros estudiantes. Nosotros, de alguna manera, con esta prueba de bienestar psicológico que aplicamos a los estudiantes, que consta de tres partes importantes: el inventario de ansiedad rasgo, de una prueba psicométrica muy conocida en el medio que se llama el IDARE, una prueba de depresión de Jung y la prueba de bienestar psicológico de RIF, que la Facultad de Medicina de la UNAM nos hizo favor de construir un instrumento en donde medimos en los niveles de ansiedad, de depresión y de bienestar emocional, tanto en estudiantes de medicina de la UNAM como en estudiantes de medicina del sistema incorporado. Y nos dimos cuenta que los problemas de bienestar emocional y los problemas particularmente de ansiedad están bastante altos entre nuestros estudiantes. ¿Qué necesitamos saber sobre depresión y ansiedad? Todos los docentes necesitamos saber, cuando trabajamos con alumnos que sabemos que pueden estar en una condición de depresión o que pueden estar en una condición de ansiedad, entonces lo que necesitamos saber todos los docentes sobre depresión y sobre ansiedad. Necesitamos saber que cuando hablamos de depresión, no es, uy, es que échale ganas, a ver, piensa positivo y así vamos a resolver las cosas. Normalmente cuando hablamos de un problema importante de depresión y de ansiedad, tenemos que saber que se trata de una condición seria que puede afectar a cualquier persona, que no se va por sí misma y que es mucho más de échale ganas, tú puedes, tranquilízate, mira, no va a pasar nada. Esto de tú puedes controlarlo, sino que trasciende esto y que cuando hablamos de depresión y ansiedad, podemos tanto diagnosticarla como tratarla. Cuando hablamos particularmente de ansiedad, lo voy a poner en términos como muy sencillos, es como cuando uno se siente nervioso, preocupado, pero que no hay una cosa real o que no hay una situación real que nos la pueda estar generando. Se trata de una sensación de inquietud que no tiene una razón, que te hace sentir acelerado, que te pueden sudar las manos, que se te puede agitar el corazón, que puedes empezar con una serie de malestares físicos como mareo, como que no estás con un buen equilibrio, que piensas obsesivamente en las cosas y que no puedes parar, no le puedes hacer a este switch de apagado a la ansiedad. Y tenemos que entender que eso es muy diferente a un estado transitorio de ansiedad. La ansiedad que nosotros medimos no es la ansiedad transitoria, sino que encontramos que hay una ansiedad
Por eso se le llama ansiedad rasgo, que es una característica estable de la personalidad de los estudiantes de medicina. Es decir, que son personas que tienden a mantener esta ansiedad como parte de su estructura de personalidad y que no necesariamente se puede controlar con esto de aprende a controlar tus nervios, ¿no? Cuando hablamos de depresión, también vuelvo a decir, igual que en ansiedad, ansiedad no es mucho más que sentirse nervioso, depresión es mucho más que sentirte triste. Es decir, no encuentras esta energía, esta motivación que antes tenías para disfrutar las cosas o para llevar a cabo tus actividades. Hay esta sensación de desánimo, que cuesta trabajo salir de la cama, afecta también los procesos de concentración y afecta nuestras actividades diarias. Es un estado persistente de tristeza y en ocasiones tiene que ver con un desinterés por la vida. Esto, si lo comparamos, estos estados de ansiedad y de depresión, si los comparamos con lo que nosotros denominamos y lo que la escala de RIF está midiendo, es este bienestar psicológico, que es esta tendencia a sentirte bien contigo mismo, con tu vida, a tener un equilibrio mental, a sentirte capaz de mantener vínculos estables y saludables con tu trabajo, con tus estudios, con los compañeros, con los maestros, que te sientes satisfecho, que te sientes contento y que a pesar de los estreses, los desafíos que tiene la vida cotidiana y que nuestros estudiantes pueden estar de alguna manera en alguna situación de estrés porque vienen los exámenes. De cualquier manera, esto es transitorio y se queda la sensación de que uno está en control con la vida. Ahora bien, estos tres estados encontramos dentro de los estudiantes de medicina, encontramos un bienestar psicológico no óptimo, es decir, que va de medio a medio bajo, ¿sí? Unos niveles de ansiedad alto como rasgo predominante en la población estudiantil y esta tendencia que a veces interfiere con los procesos de concentración e inclusive de poder tener un alto desempeño académico. Pero, a ver, profundicemos un poquito en la ansiedad. Vamos a hablar de una serie de síntomas principales que tiene la ansiedad. Esta preocupación excesiva, esta fatiga, que normalmente cuando vemos los problemas de depresión y de ansiedad van de la mano, por eso a veces se dice que existe la depresión ansiosa, con esta sensación de preocupación, de estar al límite, de cansancio, de no me puedo concentrar, de estar malhumorado, de reportar problemas de insomnio, estas taquicardias, a veces este ahogo, esta dificultad para respirar o síntomas estomacales. Es decir, vemos que la ansiedad afecta y se manifiesta desde cuestiones emocionales como preocupación, pensamientos obsesivos, no poder apagar aquí la cabeza, hasta estos síntomas físicos que tienen repercusiones importantes en el cuerpo, las famosas contracturas, el cuello y estas molestias constantes, hasta situaciones que intervienen e interfieren con el desempeño académico, que es esta dificultad para concentrarse. Pero también tenemos estos síntomas de depresión que también vienen con cambios en el apetito o en el peso, por ejemplo, y ahí nosotros podemos empezar a detectar, este alumno nos está bajando mucho de peso o esta alumna está subiendo mucho de peso, se ven titubeantes para tomar sus decisiones, tienen pensamientos negativos, los vemos o muy nerviosos, muy inquietos o muy alentados, aletargados, que parece que no han dormido, que parece que están como apáticos, como fatigados, con tristeza permanente.
Y también tenemos otros síntomas de los cuales me gustaría platicarles, que son estos síntomas que dan cuenta del bajo bienestar psicológico y que tienen que ver con esta baja autoestima, esta pérdida de interés y motivación, de repente ya no tiene mucho sentido la carrera, lo que están estudiando, el esfuerzo que implica estrés constante, que están excesivamente preocupados. Y si nos damos cuenta cómo en los tres lugares encontramos estos nerviosismos, estos problemas del sueño, esta sensación de fatiga, esta irritabilidad y esta dificultad para concentrarse. Es decir, tenemos áreas que comparten estos mismos síntomas. Y de alguna manera encontramos pues, que para los estudiantes de medicina está siendo muy difícil. Si nosotros pensamos en los estudiantes de medicina, ¿qué motivaciones tienen? Pues generalmente cuando nosotros le rascamos un poquito más a la motivación de los estudiantes de medicina, pues encontramos estos disparadores, ¿no? Es una carrera, que tiene un alto estrés, que se someten a fatiga extrema, que es una carrera que les quita el sueño, que hace un desequilibrio entre el trabajo personal y entre el trabajo profesional y la vida personal, que hay recurrentemente este miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque los exámenes son exigentes, muchas veces es mucho el estudio y poco los resultados, entonces yo no estoy hecho para esta carrera y sobre todo es una carrera que tiene altas expectativas familiares. O sea, no conozco una sola familia que cuando dicen mi hijo estudia medicina, no lo digan con un dejo de orgullo y de expectativa sobre el futuro de este estudiante. Pero muchas veces estos disparadores que están en el contexto personal, por las altas exigencias, familiar, por las altas expectativas, y académico, porque es una carrera que exige muchos exámenes de alto rendimiento, someterlos a mucho estrés, también nos ponemos a pensar en que también el chico de medicina ya viene con varias motivaciones que nos hacen pensar en que él mismo se exige demasiado. Muchas veces estas motivaciones, algunas de estas motivaciones están relacionadas pues con una expresión de deseos, de miedos y de conflictos que a veces han estado moldeando su personalidad desde la infancia. No vamos a hacer aquí el psicoanálisis del estudiante de medicina, pero nosotros sabemos que en las motivaciones profundas, muchas veces inconscientes, está el deseo de reparar, de curar, y de poder hacer algo por los otros. Pero para esto se necesita esta necesidad de tener el control y el poder de las variables, y muchas veces la misma facultad los pone a prueba en esta necesidad de control y de poder y de llegar a los puntajes más altos para enfrentarse como a los retos que vienen en el examen nacional de residencias, en sus propias especialidades, en tener estos puntajes con respecto a su grupo. Pero también podemos entender que otra motivación inconsciente que puede o no, pero en algunos puede ser así, este deseo de reparar la propia imagen, es decir, tener una autoimagen personal, de ser el rescatador, el reparador, el que tiene las cosas bajo control y el que es de alguna manera visto y consultado como el experto, el que se pone uno en sus manos. Y esto habla de que el estudiante de medicina transita por sentimientos conflictivos entre sentirse y esperar ser superior y que los otros se pongan en sus manos y poder decir sobre el malestar y la enfermedad del otro, y por otro lado sentirse este pequeño estudiante que siente que no puede, que es rebasado por los retos académicos y profesionales y continuamente está en este péndulo oscilando entre este
verse a sí mismo como este médico reconocido al cual la gente le tiene confianza, y esta otra parte de me siento pequeñito frente a los retos, frente al estrés, frente a las exigencias y sentir que no puedo. Y este péndulo está permanentemente oscilando en nuestros estudiantes de medicina. Pero bueno, la pregunta que nosotros tenemos es, ¿y cómo detectamos desde el aula estos problemas de salud emocional en nuestros estudiantes? Y a lo mejor tenemos unos tips muy sencillitos que nos pueden ayudar. Cuando vemos, por ejemplo, que nuestro estudiante se está aislando, que está dejando de tener este grupo de amigos, que lo vemos solo, que le cuesta trabajo hacer actividades en grupo, que participa menos en clase, cambios en el estado de ánimo, si está más irritable, más ansioso, más apático, o tiene altibajos que decimos, ah, caray, lo estamos viendo medio bipolar, o que disminuye su motivación. Antes lo veíamos participando mucho y de alguna manera lo vemos desinteresado y que le cuesta trabajo cumplir con sus responsabilidades. Y para ello, pues también necesitamos empezar a monitorear el rendimiento académico, es decir, cómo va su rendimiento, si ha bajado, si tiene faltas frecuentes, si vemos que no, que está muy distraído, que tenemos que repetir mucho las cosas. Y entonces, como nosotros estamos viendo, tenemos estos cambios en el comportamiento que incluyen este aislamiento social, cambios en el estado de ánimo o disminución de la motivación. En lo académico tenemos estas tres, que son bajo rendimiento, faltas frecuentes o incapacidad para concentrarse, o también empezamos a ver señales físicas en nuestros estudiantes que ya son importantes, esta apariencia descuidada en donde puede haber cambios en la higiene personal, estar desaliñado, estar como dejarse, ¿no? Como este abandono de sí mismo, cambios en este peso o en el apetito que vemos que están subiendo y bajando, o este cansancio extremo en nuestros estudiantes. Son de alguna manera señales, y señales que también podemos ver en otro ámbito, que son el del lenguaje y la comunicación. Y para ellos podemos ver de repente que puede no haber en la comunicación no verbal, estarnos diciendo muchas cosas sin expresarlo, y verlos, o sea, nosotros con un poquito de ojo clínico y de empatía, podemos empezar a cachar cómo se empieza a echar comentarios demasiado severos sobre sí mismo, dar estas muestras de nerviosismo, hablar con desesperanza, y que de alguna manera vemos que no están pudiendo manejar el estrés, que no están pudiendo manejar las exigencias que tiene la misma formación médica. Otra es darnos cuenta de cómo están siendo capaces para manejar el estrés. Cuando vemos estas reacciones exageradas, o cuando no pueden discernir entre situaciones personales y situaciones académicas, se les hace el engrudo, no están cumpliendo con las responsabilidades. Y nos preguntamos nosotros qué podemos hacer. Yo creo que el primer paso, y estamos en esto, y creo que ya llegamos a este punto, y creo que es parte de la sensibilización que estamos haciendo, es crear esta cultura dentro de la universidad que apoye el bienestar psicológico, no nada más de nuestros estudiantes, sino también de nosotros, de los docentes, de los que están en el área clínica. Y de alguna manera lo que estamos haciendo también es informar y capacitar a los docentes, a todos los maestros, sobre cómo identificar, como lo acabamos de hacer ahorita, señales de este famoso burnout o agotamiento
profesional hay que bajarle muchísimo el estigma en torno a la salud mental, porque todo mundo podemos transitar en algún momento de nuestra vida por esta situación, y aprender a tener este ojo clínico un poquito más afinado para poder detectar cuando de veras tenemos un chico. Por supuesto que las instituciones educativas no son centro de psicoterapia y menos de apoyo psiquiátrico, pero sí nuestra obligación es referir a nuestros estudiantes a los servicios de apoyo psicológico, psiquiátrico, ya sea los que están más cerca de nuestra universidad, ya sea Ciudad de México o al interior de la República. Para ello estamos brindándoles a ustedes las líneas de apoyo y de emergencia que tenemos a nuestra disposición. Hay un programa de atención psicológica a distancia que se llama el PAPSI de la UNAM, que también tiene servicio las 24 horas, los 7 días del año. Está la Línea Nacional contra el Suicidio, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, si vemos estudiantes con mucha depresión, Locatel, que es 24/7, los 365, y que se puede solicitar el servicio psicológico tanto vía telefónica como vía chat. Está la famosísima Línea de la Vida, que sabemos que da muchísimo apoyo y muchísima ayuda, y que tiene tanto para casos de violencia familiar como emergencias psicológicas o médicas. Y tienen también estos apoyos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en un correo electrónico. Lo más importante de este mensaje que tengo yo para ustedes es poder saber y poderles compartir que frente a nuestros resultados, saber que nuestros estudiantes están en unos niveles altos de ansiedad, y que uno dice, bueno, se están preparando nuestros estudiantes para vivir una vida de tensión como médicos, pero tenemos que hacer la diferencia. La ansiedad, como una característica estable dentro de la personalidad, no es algo que ningún estudiante de medicina ni ningún médico tendría que vivir. De hecho, esto obstaculiza el rendimiento, la capacidad para observar, para concentrarse y para tener un desempeño adecuado. Y que si estamos viendo que estas características están siendo parte del perfil que tienen nuestros médicos, yo creo que sí nos toca a nosotros empezar a trabajar y empezar a poner nuestros pequeños granitos de arena para ayudar, colaborar, apoyar, y no de alguna manera contribuir a que estos escenarios de estudiar de medicina lo que nos arrojen sea estudiantes desbordados, estudiantes que empiecen con ataques de pánico, o estudiantes que tengan que estar medicados permanentemente contra la ansiedad, la depresión o el malestar psicológico. Entonces yo creo que el mensaje es claro. Estaremos desde aquí, desde la UNAM, acompañándolos, desde la de gira, acompañándoles y dándoles seguimiento a estos procesos tan importantes como son todos aquellos elementos que puedan contribuir al bienestar psicológico de nuestra comunidad universitaria. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un lindo día. Hasta luego.